Aún no había subido el último escalón cuando la voz de mi hija me atravesó como navaja. ¿Te volviste loca o qué? Casi se desmaya en la ventanilla del banco. Valeria Montemayor estaba parada tiesa frente a mi puerta. El pecho agitado. Los ojos desorbitados de pánico y coraje. Su marido, Renato, se quedaba atrás, tratando sin éxito de parecer tranquilo. Los dos parecían haber corrido para alcanzarme, como si el mundo se fuera a partir en dos si no estaban ahí justo cuando yo llegara. Apreté las llaves en la mano. Mi cabeza está perfectamente, dije, pero Valeria ya negaba con todo el cuerpo. El pelo volando, las manos cortando el aire como si pudiera borrar la verdad a puro movimiento. Me dijeron que la cuenta estaba cerrada. Mamá, cerrada. Pensé que la cajera se estaba burlando de mí. Casi me caigo redonda. Escuché, añadió Renato con un resoplido seco y enojado. Dio un paso al frente. La voz, baja y acusadora. Queremos saber dónde quedó la lana. Me llamo Lorena Ramírez. Tengo 72 años y, hasta ese momento, jamás pensé que mi propio zaguán pudiera sentirse territorio ajeno. Pero la mirada de mi hija, miedo mezclado con algo mucho más oscuro, hizo que el aire pesara toneladas. «Tú la cerraste», dijo Valeria. Y la voz se le quebró en un susurro tembloroso. «Lo moviste todo, hasta el último peso». Asentí una sola vez. Se hizo un silencio que crujió. No era paz, no era reflexión. Era el silencio que cae justo antes de que el techo se venga abajo. Renato fue el primero en romperlo. No tenías ningún derecho. Ninguno. Nosotros estábamos manejando las cosas por ti. Tú lo sabes. No contesté. Yo sé perfectamente lo que les dejé hacer. Y sé perfectamente lo que acabo de parar. A Valeria se le fue el color de la cara de golpe. Me miró como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Siempre había contado con que yo me doblara, que me ablandara, que cediera aunque doliera. Hoy no me doblé. «Moviste los ahorros», susurró, sin decirnos nada. Hace unas horas, dije, antes de que intentaran sacar más. Se le abrió la boca apenas, pero lo suficiente para que yo viera cómo la golpeaba el impacto. Limpio y filoso. Casi podía sentir los cálculos dando vueltas en su cabeza. ¿Qué había hecho yo? ¿Qué sabía yo? ¿Cuánto de su plan se estaba yendo al carajo? Renato se acercó otra vez. La quijada tensa. «Devuélvelo, donde quiera que lo mandaste. Deshazlo». Lo miré fijo y algo se acomodó dentro de mí. No era coraje, no era triunfo, era algo más firme. No dije. A Valeria se le cortó la respiración. A Renato se le hicieron puños las manos. Miré a las dos personas que creían que mi futuro les pertenecía y dejé caer la voz. Tranquila, pareja. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Y mientras sus caras pasaban del coraje a algo más helado, sentí el leve temblor de lo que venía después. La verdad que tanto temían apenas estaba empezando a salir a la luz. No supe lo que pasó en el banco hasta mucho después. Pero cuando Valeria me gritó en el zaguán, las piezas se encajaron solas, filosas, innegables. Así fue como pasó. Horas antes de que yo llegara a casa, Valeria entró al Bancomer de la Avenida Juárez, poco después de las 9. Vestida con esa seguridad de oficinista que se pone cuando necesita algo, fue directo al cajero automático, tecleando con la misma impaciencia que traía desde adolescente. Renato le había dicho: «Saca lo que necesitamos y ya esta noche arreglamos el resto». Y lo que necesitaba no era poca cosa. Nunca lo era. Metió mi tarjeta. Marcó el NIP que no debía saber. Esperó. La pantalla parpadeó una vez. 2 veces. Transacción. «No puede procesarse», frunció el ceño. Probó con una cantidad menor, luego una mediana,
golpeando más fuerte la pantalla como si la fuerza pudiera cambiar la realidad. El mismo mensaje le salió de vuelta. Se hizo a un lado con un resoplido y recorrió el lobby con la mirada. Había poca gente en fila. Todo parecía normal, tranquilo. Predecible. Absolutamente ajeno a que su plan acababa de romperse en 1000 pedazos. Una cajera que se llamaba Marisol Guzmán. Levantó la vista y la vio dando vueltas nerviosa. Marisol ya la conocía de otras visitas, pero esta vez había algo tenso en la boca de Valeria. Algo que se quebraba. ¿Le ayudo en algo?, preguntó con suavidad. Valeria se acercó, bajando la voz como si así pudiera controlar todo. El cajero sigue rechazando la operación. Necesito retirar una cantidad fuerte. Claro, dijo Marisol. Déjeme revisar la cuenta. Valeria le pasó la tarjeta. Cuando Marisol tecleó los datos y cargó la pantalla, alzó las cejas de golpe. ¡Ay! Esta cuenta. ¿Qué saltó Valeria? Parece que la cerraron esta misma mañana temprano. Valeria se quedó helada, los ojos tan abiertos que parecían de vidrio. No, eso es imposible. Revíseme otra vez. Marisol actualizó la pantalla. Mismo resultado, mismo vacío donde antes estaba el saldo. La cerraron, repitió Marisol, más despacio, y al parecer transfirieron el resto a una cuenta privada nueva. A Valeria le temblaron las rodillas. Se agarró del mostrador tan fuerte que se le pusieron blancos los dedos. ¿Me está diciendo que todo el dinero desapareció? Le estoy diciendo que la cuenta ya no existe, respondió Marisol. A Valeria se le cortó el aire como si hubiera tragado algo punzocortante. Había entrado pensando sacar todos mis ahorros de toda la vida. Dinero que ya tenía planeado, prometido, contado como suyo. Tragó saliva y se acercó más. Revisé otra vez. Mi mamá no sabe hacer estas cosas. Se confunde. Mi esposo y yo manejamos todo. Marisol dudó, escogiendo bien las palabras. Señora Montemayor. La transferencia la confirmó alguien con autorización primaria de esta cuenta. Su mamá sigue apareciendo como plenamente capaz. Valeria parpadeó. 1, 2 veces. Se le puso la cara blanca como cal. Y una cosa más, añadió Marisol. Al revisar, noté algo raro. He habido varios retiros grandes en los últimos meses, todos aprobados con su usuario en línea. Las palabras cayeron como martillazo. Marisol giró la pantalla. Una lista de movimientos bajó sin parar pagos a hoteles de lujo, spa, ropa de marca, electrónicos, cada uno sellado con las credenciales de Valeria. Ella negó con violencia. No, eso no es posible. Tiene que haber un error. Pero la prueba brillaba en la pantalla, brillante e implacable. Retrocedió respirando rápido, tragando más rápido, como si no le alcanzara el aire. Marisol alargó una mano preocupada, temiendo que se desmayara. ¿Quiere sentarse?, no susurró Valeria con la voz ronca. Necesito irme. Salió del banco con las piernas flojas, la cabeza a 1000, el estómago revuelto. La verdad que tanto temía ahora chispeando a su alrededor como estática. Para cuando llegó a mi zaguán, el pánico ya se le había convertido en furia. 3 días antes de que mi hija me acorralara en el zaguán. Mi casa en la colonia Narvarte parecía demasiado callada. No era paz, no era consuelo. Era rara, un silencio que me apretaba como advertencia que no alcanzaba ya a nombrar. Estaba en la mesa de la cocina con mi té de la mañana, recorriendo el borde de la taza como solía hacer don Raúl. Raúl Ramírez, mi esposo por casi 40 años, tenía la costumbre de tararear cada vez que tenía algo caliente en las manos. Todavía, en el silencio, casi lo escuchaba. Un sonido bajo, firme, que antes llenaba todos los rincones de esta casa. «Te extraño», murmuré a la silla vacía del otro lado.
Algunos días el duelo era suave, como cobija que ya aprendí a cargar. Otros días se me sentaba en el pecho para recordarme lo pesado que puede ser estar sola. El piso crujió cuando me levanté y fui al cajón donde guardaba el correo. Lo revisé sin leer de verdad facturas, estados de cuenta, publicidad. Me detuve cuando noté que faltaban algunos. El recibo de la luz que recordaba había desaparecido. El del agua también. Fruncí el ceño. Tal vez los extravié. Me lo dije rápido, demasiado rápido. Como si la excusa tuviera que ganarle a un pensamiento más oscuro. El celular vibró en la barra. Un mensaje de Valeria. «Mamá, te dije que yo me encargo del correo. No avísame si llega algo urgente». Miré esas palabras más tiempo del necesario. Don Raúl habría dicho si algo te huele mal, dale otra revisada. Él siempre confiaba en sus corazonadas. Yo siempre confié en mi hija. Guardé el celular, pero la inquietud se quedó. Se estiró como hilos finos a lo largo de toda la mañana. Más tarde fui por mi tarjeta de débito por costumbre. La guardaba en una cajita de metal en el cuarto. Cuando abrí la tapa, no estaba, se me fue el aire. Busqué en el cajón, luego en el buró. Al final la encontré metida entre 2 toallas dobladas en el closet del pasillo. Me quedé mirándola, tratando de recordar cuándo la había guardado ahí. Yo no lo había hecho. La noche anterior Renato había pasado y me preguntó: «¿Todavía guardas la tarjeta en esa cajita? ¿Sería mejor en otro lado? Los ladrones siempre revisan primero los cajones». Me reí en su momento. Ahora la risa se sentía delgada, quebradiza. Llamé a Valeria. «¿Moviste mi tarjeta de débito?» «¿Qué no, mamá?» «Seguro la pusiste en otro lado. Pasa». La encontré en el closet del pasillo. Pausa breve. «¿Ves? La guardaste en un lugar seguro y se te olvidó. Nos pasa a todos después de cierta edad». Su tono era ligero pero con filo, como quien le explica algo obvio a un niño. Me obligué a respirar despacio. «Está bien», dije. «Tal vez tengas razón». Pero algo hizo clic dentro de mí. Un cambio chiquito pero inconfundible. El silencio de mi casa ya no era solo soledad. Era señal. Esa noche me senté en la orilla de la cama con la tarjeta en la mano, dándole vueltas y vueltas. El plástico calentito de tanto apretarlo. Por primera vez en mucho tiempo. No sentí que me lo estaba imaginando todo. Sentí que me vigilaban, que me manejaban, que me iban metiendo poquito a poco en un lugar que ya no era mío. Volví a guardar la tarjeta en la cajita de metal y cerré la tapa. El silencio se acercó más. Al día siguiente traté de quitarme la inquietud, diciéndome que eran cosas de la edad que me hacían dudar. Esa era la frase que Valeria siempre usaba, suave, amable, lo justo para que se me pegara sin sentirse ofensa. A media mañana llegó sin avisar. Entró con la llave de repuesto que insistió en tener. Mamá llamó con esa voz alegre que pone la gente cuando quiere algo. «Vine a ver cómo sigues». Forcé una sonrisa. «Bien, estoy ordenando el correo». Se llevó la mano al pecho como aliviada. «Entonces déjame ayudarte. Siempre te agobias con tanto papel. Es mucho a tu edad». «No estoy agobiada», dije bajito. Se rió. «Claro, claro. Pero déjame quitarte unas cositas de encima». Antes de que pudiera contestar, ya había agarrado el montón de cartas y lo revisaba con dedos rápidos y expertos. Un sobre del banco se deslizó bajo su pulgar y lo escondió detrás de los demás tan rápido que casi dudé de lo que vi. «Valeria», dije, «necesito ver ese. No es nada urgente». Lo hundió más en el montón. Otro estado de cuenta aburrido. «¿De verdad quieres preocuparte por eso? Déjame a mí los pagos. Tú mereces descansar». Como no contesté de inmediato, suavizó la voz. «Tú cuidaste a todos toda la vida. Deja que alguien te cuide a ti». Sonaba amoroso.
El gesto parecíale que es amoroso, pero algo dentro de mí se resistió. Alargué la mano por el sobre, pero ella lo retuvo un segundo de más antes de soltarlo. Entonces entró Renato por la puerta de la cocina, ya con el tono de superioridad puesto. Lorena, deberías dejar que Valeria maneje las finanzas. El papeleo se complica cuando uno envejece. No estoy complicada, dije. Sonrió con esa sonrisa que no le llega a los ojos. Claro que no, pero ¿para qué estresarte? Solo queremos protegerte. Valeria le lanzó una mirada de advertencia, pero él ni cuenta se dio. Nunca supo cuándo parar. Se apoyó en la barra. Las cuentas se acumulan. Las fechas cambian. Un error y te quedas en números rojos. Mejor que manejemos todo. Es más seguro. Crucé los brazos. He manejado esta casa más de 50 años. Y te lo agradecemos. Dijo, pero ahora las cosas son distintas. Los miré a los dos, a mi hija, quitándome el correo de las manos. A su marido dándome clases de la vida que construí, mucho antes de que él naciera. Algo se me apretó en las costillas cuando se fueron. Abrí la cajita de metal donde guardaba los documentos importantes. Algunos estaban exactamente como los recordaba, otros no. Faltaban varios sobres enteros. Rebusqué hasta que la esquina de un papel me llamó la atención. Lo saqué despacio. Una solicitud de crédito. A mi nombre. Miré la firma al final, supuestamente la mía. Solo que el trazo de la L estaba demasiado cerrado. La cola de la R doblaba para el lado equivocado. Alguien había tratado de imitar mi letra, pero con prisa. Se me cerró la garganta. Seguí con el dedo las letras torcidas. No susurré. No lo hiciste. Pero el papel no mentía. La firma no mentía. Algo había cambiado. Y los primeros pesos que faltaban ya no eran accidentes, ni descuidos inocentes. Doblé la solicitud con cuidado y la guardé de nuevo en la cajita. Pero no donde estaba. Quería recordar exactamente dónde la escondí. Exactamente qué había visto. El silencio de la casa volvió a apretar. Más pesado. Y las paredes se sintieron más cerca. Ya no era soledad. Ya no era duelo. Era alerta. Salí temprano con la lista del mandado doblada en el bolsillo del abrigo. Cosas de nada: pan, huevos, café. Necesitaba 3.000 pesos en efectivo. Nada del otro mundo. Nada que emocionara. El tipo de diligencia que don Raúl y yo hacíamos juntos, sin pensarlo 2 veces. Fui al cajero que está fuera del Bancomer y metí la tarjeta. La máquina zumbó. Lenta y conocida, como siempre. Tecleé el retiro. 3.000 pesos. La pantalla parpadeó. Transacción rechazada. Fondos insuficientes. Fruncí el ceño y lo intenté otra vez. A lo mejor marqué mal. Tecleé de nuevo, con calma, viendo cada número aparecer en el cuadrito azul. El mismo mensaje. Sentí un vacío que aleteaba en el pecho. Me aparté de la máquina y respiré hondo. Mi pensión mensual debía alcanzar para mucho más que 3.000 pesos. Yo no había hecho retiros grandes. Nada debía haber vaciado esa cuenta. Adentro, una asesora que conozco se llama Claudia Morales. Me vio y sonrió amable. «Buenos días, doña Lorena. ¿Le ayudo en algo?» «Sí», dije, pasándole la tarjeta. «Algo anda mal. El cajero dice que no tengo fondos». Su cara se suavizó. «Déjeme checar». Tecleó rápido. Y cuando cargó la cuenta, se le fruncieron las cejas. El cambio en su expresión sutil pero inconfundible hizo que el piso se moviera debajo de mí. «Doña Lorena, ¿cuánto tiempo tiene sin revisar sus estados de cuenta?» «Unos meses», dije bajito. «Mi hija se encarga ahora del correo». Claudia suspiró. «La cuenta lleva un buen rato drenándose». Giró el monitor hacia mí. Ahí estaba una lista de retiros que yo nunca hice. Cargos que ni pronunciar podía. Hotel Paraíso Cancún. 18.000 pesos.
Spa La Fuente, 27.000 pesos. Trajes El Elegante, 15.000 pesos. Electrónicos Megastore, 14.000 pesos. Uno tras otro. La pantalla bajaba un río de gastos que no eran míos. Me agarré del mostrador para no tambalearme. «Estos no son míos». «Eso pensé», dijo Claudia bajito. «Los procesaron por el portal en línea. Con su usuario autorizado». Mi hija se me quebró la voz sin querer. Claudia no contestó directo. Hizo clic en otra pestaña. «Aquí está la firma del último retiro en ventanilla». Amplió la imagen. Mi nombre me miró en tinta negra. Pero las curvas estaban mal tiesas, toscas, como si alguien hubiera estudiado mi letra pero nunca la hubiera entendido. «Esa no es mía», susurré. Claudia asintió triste. Me lo imaginaba. Un latido me retumbaba en los oídos. Me aferré al borde del mostrador, anclándome a la verdad que ya tomaba forma fea, deliberada. Imposible de ignorar ahora que me miraba de frente. «Puedo ayudarlas a proteger la cuenta», dijo. «Congelamos accesos. Quitamos usuarios. Lo que necesite». Tragué saliva, forzando la voz. «Aún no. Solo necesito pensar». Claudia puso su mano encima de la mía, cálida y firme. «Doña Lorena, quien sea que esté haciendo esto lleva meses sacándole sus ahorros. Usted merece saber todo». Las palabras fueron suaves, pero pegaron duro. Meses, no días. No un error. No confusión. Un patrón. Un plan. Le agradecí y salí, agarrando el abrigo como si el viento pudiera arrancarme la verdad de la piel. Las piernas me pesaban camino a casa. Cada paso hundiéndose más en el peso de lo que acababa de enterarme. El mundo seguía andando carros, gente platicando. Pero dentro de mí algo se había roto, algo que ya nunca podría remendarse igual. No tenía 3.000 pesos para el mandado, pero ahora tenía otra cosa. Prueba. Esa noche la casa pesaba más que nunca. Me movía de cuarto en cuarto sin saber dónde poner las manos, dónde dejar los pensamientos. Los números del banco todavía me retumbaban en la cabeza cada retiro, cada trazo falso de mi nombre. Subí a guardar la tarjeta en la cajita de metal cuando escuché que se abría la puerta principal. Las voces de Valeria y Renato entraron bajitas y filosas. Pensaban que yo dormía. Siempre daban por hecho que yo dormía. Me quedé en el descanso de la escalera, fuera de vista, escuchando cómo sus palabras viajaban por las paredes delgadas. «No podemos esperar más», saltó Renato. «Los cobradores llaman diario. Quieren miles. Ya sé», siseó Valeria. «¿Crees que me gusta esto? ¿Crees que me encantó pasar la mañana en el banco humillada? No estarías humillada si ella no hubiera cerrado la cuenta», disparó Renato. Silencio tenso, enojado, asfixiante. Luego la voz de Valeria, quebrándose. «Ella sabe algo». Me miró como si ya lo hubiera descubierto todo. «No sabe nada», discutió Renato. «Está grande, Valeria. Se le olvidan las cosas. Se confunde. Solo tienes que recuperar el control». Estábamos tan cerca de que susurró Valeria, porque todavía debemos un dineral. No puedo seguir mintiéndole a todo el mundo. «Hay solución», dijo Renato. Su tono se suavizó. Ese tono que usa cuando quiere que ella acepte algo podrido. «Sacamos una segunda hipoteca sobre la casa. Usamos su parte. Pagamos lo que debemos. Nadie tiene que enterarse». Se me cortó la respiración. Me agarré de la barandilla con las 2 manos para no hacer ruido. Valeria respiró hondo. «No podemos hipotecar su casa. Renato, es lo único que le queda». «No es su casa», dijo él. «No, de verdad. De todos modos se la iba a dejar a ti». «No». «Entonces pedimos prestado contra lo que algún día será tuyo». Valeria negó con la cabeza. Lo escuché en el roce de la manga del abrigo. «Nunca va a firmar. No tiene que hacerlo», murmuró Renato.
Confía en ti. Le dices que es un trámite de rutina. Firma y listo. No dijo Valeria. Más fuerte. Eso ya es demasiado. Demasiado, ladró Renato. Tú ya entraste a su cuenta. Ya gastamos la lana. ¿Crees que ahora podemos echarnos para atrás? Si no hacemos nada, perdemos todo. Lo hice por nosotros. Susurró Valeria. Por nuestro futuro. Pensé que podíamos arreglarlo antes de que se diera cuenta. Pues ya se dio cuenta. Espetó Renato. Y ahora tú lo arreglas. Sus pasos se movieron, caminando de un lado a otro en mi sala. Valeria soltó un suspiro tembloroso. Si se niega, ¿entonces qué? ¿Entonces la haces sentir culpable? Dijo Renato. Le dices que nos deja en la calle, que la abandona. Odia sentirse mala madre. Úsalo. Se me revolvió el estómago. Las palabras eran crueles pero practicadas, como si las hubiera usado antes con ella. Con otros. Tal vez conmigo. La voz de Valeria se quebró del todo. Nunca quise que llegara a esto. Ya llegó, dijo Renato. Así que decide. ¿Quieres que nos embarguen todo o quieres salvarnos? Silencio otra vez. Largo. Tembloroso. Cuando Valeria habló al fin, su voz era tan chiquita que casi no la escuché. Mañana hablo con ella. El piso crujió cuando se movieron hacia el pasillo. Me metí al cuarto justo a tiempo, cerrando la puerta despacito. Me apoyé en ella, tapándome la boca para que no se me escapara el ruido que tenía dentro del pecho. Iban a quitarme mi casa, la que don Raúl y yo levantamos con décadas de trabajo, la que guardaba cada recuerdo que aún me quedaba fuerza para sostener. Me senté en la orilla de la cama, el pulso retumbándome como campana de alerta firme, implacable. No estaban confundidos, no estaban agobiados, planeaban borrarme. Me quedé sentada en la cama mucho después de que las voces de Valeria y Renato se apagaran abajo. Su plan retumbaba más fuerte que todo lo demás en la casa segunda hipoteca. Firmas falsas, culpa, manipulación. Todo apuntándome a mí. Me temblaban las manos cuando saqué mi viejo celular de Concha. Lo sostuve un rato largo, sintiendo el peso de todas las veces que me callé, de todas las dudas que me tragué, porque quería creer que mi hija todavía podía ser la niña que se trepaba a mis piernas. Pero el punto de quiebre no avisa. Llega calladito. Y ya había llegado. Busqué el tercer nombre en los contactos. Marley Montemayor. 19 años. Vive en Guadalajara. Marqué. Contestó al segundo timbre. La voz cálida y sorprendida. Abue, ¿estás bien? Cerré los ojos. Marley, mi niña. Necesito hablar contigo. Aquí estoy, dijo al instante. ¿Qué pasa? Las palabras se me enredaron en la garganta. Las fui sacando una por una el dinero que faltaba. La firma falsa, los retiros con el usuario de Valeria. No me guardé detalle. Ya no podía darme el lujo de ser suave. Cuando terminé, Marley se quedó callada un segundo. Luego soltó un suspiro que tembló. Ya sabía que algo andaba mal. ¿Tú sabías? Se me quebró la voz. Sí, su tono se endureció. Mi mamá no dejaba de decirme que tú olvidabas cosas, que no querías visitas. Cada vez que pedía ir a verte, inventaba algo de tu salud o tu humor. No quería que habláramos. Se me fue la mano al pecho. ¿Por qué me alejaba de ti? No quería que nadie viera la verdad, dijo Marley. Hizo lo mismo con los trámites del abuelo. Raúl antes de que se fuera. Aísla, controla. Eso hace cuando quiere tener poder. Sentí un ardor amargo atrás de la garganta. Debí llamarte antes. No dijo firme. Llamaste cuando estuviste lista. Eso es lo que importa. Por primera vez en días. Mi cuerpo se aflojó un poquito. Alguien me creía sin dudar, sin decirme que estaba confundida o demasiado vieja para entender. Alguien me escuchaba. La voz de Marley se suavizó. Abue, no te lo estás imaginando. Y no estás sola.
Esa frase casi me rompe. Siguió, más fuerte. Quiero que me cuentes todo otra vez mañana con detalle. En la mañana tomo el primer camión de Guadalajara a Ciudad de México. No tienes que venir desde tan lejos. Susurré. Tengo que venir, dijo, porque conozco a alguien que puede ayudarte. Parpadeé. ¿Cómo? Una de mis profesoras trabajó con una abogada que se llama Rebeca Cárdenas. Dijo, se especializa en protección de adultos mayores, explotación económica, coerción, todo eso. Si aunque sea la mitad de lo que me contaste, es cierto, ella vale a tomar tu caso. Se me cortó la respiración. Una abogada. Sí, dijo Marley, de las buenas, y no pierde casos como este. No pude hablar un rato. Sentí que el peso de días de meses, se levantaba lo suficiente para volver a respirar. Te voy a ayudar, dijo Marley. Cueste lo que cueste. La alianza se formó en ese instante, limpia, inquebrantable, no por sangre, sino por verdad que había estado esperando a alguien lo bastante fuerte para entrarle conmigo. Gracias. Susurré. No sabía a quién más llamar. Por eso estoy aquí. Me quedé al teléfono con ella hasta que su voz calmó la mía. Cuando colgamos, la casa se sentía distinta, no segura todavía. Pero ya no vacía. Alguien me creía. Alguien venía. A la mañana siguiente salí antes de que Valeria o Renato se dieran cuenta. Caminé con un rumbo que no había sentido en meses directo. A la biblioteca Vasconcelos. Los pasos firmes. Pero dentro llevaba tormenta. En la sala de computadoras me metí a mi banca en línea. Las manos me temblaron solo una vez, antes de calmarse. Pantalla tras pantalla se abrió cada movimiento. Cada retiro. Cada momento que alguien fingió ser yo. Le di imprimir hasta que la máquina no paró. Hoja tras hoja salió caliente. Hoteles de lujo, ropa de diseñador, electrónicos, retiros de spa, transferencias de decenas de miles, aprobaciones que no eran mías. Cuando el montón llegó casi a 3 centímetros, lo metí en una carpeta de Manila y lo abracé contra el pecho. Pesaba, pero pesaba honesto. No regresé a casa. Fui directo al banco y pedí hablar con el gerente. Don Héctor Salazar salió minutos después, alto, cincuentón, con esa sonrisa educada que ya lleva años practicando. Nos había atendido a don Raúl y a mí muchas veces. Su cara se suavizó al reconocerme. Doña Lorena dijo cálido, ¿en qué la ayudo hoy? Puse la carpeta en su escritorio. Necesito una cuenta nueva, privada, sin accesos compartidos. Solo yo. Me miró un segundo, como midiendo la urgencia en mi voz. Luego asintió. Claro, vamos sentándonos. En su oficina lo vi teclear. Dedos firmes, tono suave. La vamos a proteger bien. Solo usted tendrá autorización. Tarjetas nuevas, claves nuevas, todo de cero. Exhalé despacio. Gracias. Pero don Héctor dudó, alzando la vista de la pantalla. Si no le molesta que pregunte, ¿pasó algo? Abrí un poquito la carpeta. Vio lo suficiente unas líneas de cargos, fechas, firmas, y la sonrisa educada se le borró. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Meses, dije. Tal vez más. Se echó para atrás, soltando el aire despacio. Algo me olía mal. Se me endureció la espalda. ¿Qué olió mal? Bajó la voz. Hace 3 semanas su hija vino preguntando por trámites de poder notarial. Dijo que usted estaba saturada de cuentas y quería que ella fuera su apoderada principal. Le dije que usted tenía que venir en persona. Insistió en que estaba enferma, que sería más fácil si ella firmaba por usted. Se me cerró la garganta. ¿Y lo hizo? No dijo firme. Me negué, pero insistió mucho. Dijo que usted andaba perdiendo la memoria. No le creí, pero me preocupó. Me agarré de los brazos de la silla.
Las palabras de Valeria de las últimas semanas resonaron. «Mamá, no te estreses. Mamá, déjanos manejar. Mamá, se te olvidan las cuentas. Todo era terreno preparado. Cimientos para el control». Doña Lorena, dijo don Héctor suave, «hizo bien en venir hoy. Esto la va a proteger. Debí venir antes». Susurré. Negó con la cabeza. Vino exactamente cuando tenía que venir. Me dio una carpeta nueva, cuenta fresca. Mi nombre solo en la portada. La sostuve con cuidado, como si fuera de cristal, aunque en realidad era lo más fuerte que había tocado en mucho tiempo. Cuando salí del banco, el aire en la cara se sintió distinto, no más amable, no más cálido, pero más claro. De esa claridad que llega después de elegirte a ti misma por primera vez en años. Guardé la carpeta de don Héctor bajo un brazo y la de las pruebas bajo el otro. Se acabó pedir perdón. Se acabó explicar. Se acabó dudar de mis propios instintos. Una mujer con la verdad es mucho más peligrosa que los dos que quisieron callarla. Marley llegó después del mediodía. Sus pasos rápidos en el zaguán, antes de tocar. Abrí la puerta y entró con una ráfaga de aire todavía frío de Guadalajara pegado al abrigo. Sus ojos tan iguales a los de su abuelo. Me buscaron la cara. Abue suspiró, abrazándome antes de que pudiera decir nada. Me aferré más tiempo del que pensé. Cuando se apartó, me apretó los hombros suave. «Ya estoy aquí. No tienes que pasar por esto sola». Detrás de ella venía una mujer de pelo corto oscuro, ojos filosos y una seguridad que llenaba el cuarto. Antes de hablar, doña Lorena dijo, extendiendo la mano, «Soy Rebeca Cárdenas». Su apretón fue firme, cálido, seguro. De esos que no solo se presentan, tranquilizan. «Gracias por venir», dije. Marley me miró. Y luego al sillón. «Vamos a sentarnos. Tienes que contarle todo». Nos acomodamos en la mesa del comedor. Puse la carpeta de Manila frente a mí, cada hoja impresa en la biblioteca. Cada cargo que Claudia Morales me mostró. Cada firma falsa. Los dedos me dudaron antes de abrirla. Pero Rebeca asintió. «Cuando esté lista», y se lo conté todo. El dinero desaparecido. Los retiros. Que Valeria manejaba mi correo. Que Renato me presionaba para ceder control. Las facturas escondidas. La solicitud de crédito con firma falsa. La discusión que escuché a través de las paredes. Cada detalle. Cada pedacito de confianza que se fue rompiendo. Rebeca no interrumpió. No suavizó la cara. No buscó excusas por mi hija. Escuchó como quien arma un rompecabezas que ya conoce la figura. Cuando terminé, la casa se quedó callada. Rebeca alargó la mano. «¿Me permite?». Le pasé la carpeta. La abrió y fue poniendo las hojas en la mesa. Una por una. Los ojos rápidos. Cargos de lujo. Pagos de hotel. Electrónicos. Retiros de spa. Aprobaciones en línea con el usuario de Valeria. La firma falsa. Tocó una hoja con la yema del dedo. Esta ni siquiera se parece a su letra. Ni se molestaron en practicar. Se me cerró la garganta. «Yo lo sabía. Tenía razón», dijo Rebeca. «En todo». Marley me lanzó una mirada entre coraje y dolor. «Mi mamá te hizo creer que se te olvidaban las cosas. Te hizo dudar de tu propia cabeza». Rebeca asintió una vez, seca. Táctica clásica. Bajar la confianza es el primer paso para controlar las finanzas. Me apreté las palmas contra la mesa para afirmarme. Quise confiar en ella. Quise creer que lo hacía de buena fe. «Por eso te volviste vulnerable», dijo Rebeca. Calma pero sin ceder. No la edad. La confianza. Volvió a apilar las hojas, alineando los bordes perfectos. Luego me miró directo. «Doña Lorena, quiero que le quede clarísimo. Lo que le hicieron no es solo falta de ética. No es solo manipulación. Es explotación de adulto mayor reconocida por la ley.
¿Y su caso? Hizo una pausa. Midiendo las palabras, su caso es de los más sólidos que he visto. Más sólido. La palabra me pegó fuerte, no porque prometiera ganar, sino porque confirmaba que no me lo había imaginado. Marley soltó el aire aliviada. Te dije que ella sabría qué hacer. Rebecca cerró la carpeta con firmeza. Lo tomo de inmediato. Vamos a pedir medidas cautelares de emergencia, congelar accesos a todas las cuentas compartidas y solicitar intervención antes de que intenten algo más, como la hipoteca. Sus ojos me sostuvieron. Vino exactamente en el momento correcto. Asentí, sintiendo los bordes de las hojas marcándome los dedos. Por primera vez en meses, sentí que el piso debajo de mí se asentaba. No del todo firme todavía, no del todo seguro, pero ya no se movía. Marley me tomó la mano. La dejé, y con la voz serena de la abogada a nuestro lado. La verdad ya no se sentía una carga que cargaba sola. Rebecca desplegó su libreta en la mesa del comedor como si pusiera un mapa de guerra. Marley estaba ahí a su lado con mi celular en la mano, revisando mensajes y capturas, más concentrada que nunca. Yo me senté enfrente, las manos alrededor de una taza de té que ya no sabía nada. Primero hay que asegurar medidas cautelares, dijo Rebecca. Eso les corta el acceso a todo lo demás cuentas, correo, documentos. Una vez presentadas, cualquier intento que hagan ya es delito. Asentí. Lo que necesites, te lo doy. La pluma de Rebecca volaba. Bien. Vamos a pedir congelamiento financiero de todas las cuentas que tocaron. También la remoción inmediata de su autoridad sobre tus papeles. Hizo pausa, mirándome a los ojos. Es procedimiento estándar en casos de explotación de adultos mayores. Bajé la vista a mis manos. Durante años esas manos cocinaron cenas familiares, cosieron disfraces de Día de Muertos, sostuvieron a mi hija cuando lloraba. Ahora eran prueba en un caso en su contra. Marley me apretó la muñeca desde el otro lado. Estamos haciendo lo correcto. Rebecca carraspeó. Marley, ¿ya terminaste de juntar los mensajes? Casi. Marley tocaba la pantalla. Hay textos de mi mamá diciéndole al abue que no agobie su pobre cabeza viejita con cuentas. Audios sobre lo olvidadiza que está. Correos pidiéndole que firme cosas sin leer. Siempre borraba la raya justo lo suficiente para hacerla parecer indefensa. Rebecca asintió. Los patrones importan, por sutiles que sean. Ayudan. Marley frunció el ceño mientras bajaba más. Espera. Hay un audio que no había escuchado. Le dio play. La voz de Valeria llenó el cuarto, la voz de mi hija, pero con un filo frío. Mamá ya perdió la chaveta, decía entre risas. Se le pierde todo. La verdad, mientras crea que la estamos ayudando. Ni se va a dar cuenta del resto. Apenas sabe cuánto le queda. Se me retorció el estómago. A Marley se le endureció la mandíbula. El audio siguió. Cuando tengamos la hipoteca, todo se estabiliza. Ni va a entender qué firmó. Tú nomás síguele la corriente. Confía ciegamente en lo que le digo. Marley azotó el celular contra la mesa. No lo puedo creer. Se me cerró la garganta. Me eché para atrás en la silla. El eco de mi hija burlándose de mi memoria, retumbándome en el pecho. Algo tierno dentro de mí se dobló fuerte y no se volvió a parar. Rebecca levantó el celular otra vez. La cara sin expresión. Esto es oro. Muestra intención, manipulación, coerción financiera. Y destruye cualquier argumento de que actuaba por tu bien. Tragué duro. Sonó como extraña. Actuó como extraña, dijo Rebecca. Y ahora enfrentamos las consecuencias. Marley se acomodó el pelo atrás de las orejas, todavía temblando. No puedo creer que haya dicho eso. Nos ha estado mintiendo a las dos.
Exhalé lento y tembloroso. Yo la dejé mentir mucho tiempo. Tú confiaste, dijo Rebeca. Eso no es error. Eso es lo que hacen las mamás. Pasó otra hoja. Necesitamos armar la línea del tiempo cuando empezaron los retiros, cuando te aisló, cuando se hizo cargo del correo, cuando intentó obtener poder legal. ¿Y la hipoteca? Pregunté. Ese será el golpe final, respondió Rebeca. Muestra clara intención de apoderarse de la propiedad. Marley levantó la carpeta de movimientos impresos. Abue, tenemos pruebas irrefutables. Asentí. El peso de los papeles, el audio, los meses de manipulación, todo me apretó el pecho al mismo tiempo. Pero debajo de la presión se formó algo más firme. Rebeca tapó la pluma. Mañana en la mañana presentamos todo. Luego pedimos presencia policial para el enfrentamiento. No vas a estar sola. Marley me puso la mano en el hombro. Estamos contigo. Abue. Las miré a las dos, a la abogada que me creyó sin dudar y a la nieta que vino en cuanto la llamé. El cuarto ya no se sentía vacío. Se sentía listo. Afuera pasaban pasos en la banqueta, débiles detrás del vidrio. Adentro. El aire cambió, como si las paredes sintieran que la marea se estaba volteando. El ajuste de cuentas venía. Y por primera vez en meses, no me encogí ante él. Para media mañana. Rebeca ya tenía todo listo, y el oficial del Ministerio Público llegó puntual. Se presentó como agente Morales, voz tranquila, porte firme, palabras justas. Revisó los documentos que Rebeca le pasó, asintiendo con la calma de quien ha visto demasiados casos como el mío. No se lo van a esperar, dijo bajito. Esa es la idea, respondió Rebeca. Yo estaba en la cocina, las manos apoyadas en el respaldo de una silla, sintiendo cómo el corazón me empujaba contra las costillas. Marley rondaba cerca del arco del pasillo, lista para saltar si hacía falta, pero lo bastante lejos para no agobiarme. Me dio un pequeño asentimiento firme, valiente. Entonces, tocaron. No fue un toque tímido, no fue dudoso. Fue el toque de quien cree que la casa ya es suya. Abrí. Valeria entró primero. Hombros arriba, barbilla tensa. Renato pegado detrás. Mamá dijo cortante: tenemos que hablar. Te has portado irracional y esto ya pasó todos los límites. Renato agregó: vamos a sentarnos antes de que se salga de control. Su seguridad habría sido de admirarse si no estuviera construida sobre puras mentiras. Les señalé la mesa de la cocina. Siéntense. Se sentaron, mirando alrededor como confundidos de que la casa siguiera normal callada. Tibia, intacta después de su último show. Venían esperando caos. Tal vez lágrimas. Tal vez miedo. En cambio encontraron a Rebeca Cárdenas sentada tranquila en la mesa y al agente Morales parado detrás con cara neutra que no revelaba nada. Valeria se puso rígida. ¿Qué está pasando aquí? Esto dijo Rebeca, deslizando una carpeta hacia ellos. Es una visita legal oficial. Renato frunció el ceño. ¿Por qué Rebeca juntó las manos? Por sus acciones respecto a las finanzas de doña Lorena. Soy su hija, saltó Valeria. Tengo todo el derecho a... No la cortó Rebeca. No lo tiene. A Valeria se le quedó la boca abierta un segundo. Renato se inclinó hacia adelante. Déjenos hablar con ella a solas. Esto lo arreglamos en familia. El agente Morales dio un paso hacia la mesa. Se quedan exactamente donde están. Valeria parpadeó rápido. ¿Para qué está aquí un policía, mamá? ¿Qué hiciste? La miré fijo. Me protegí. Renato soltó una risa burlona. ¿De tu propia familia? Rebeca abrió la carpeta. De explotación económica, usurpación de identidad y coerción. Todo documentado. El cuarto se quedó en silencio de piedra. Rebeca siguió. Voz firme. Doña Lorena tiene prueba de retiros no autorizados.
firmas falsificadas, fondos malversados e intención de obtener una hipoteca fraudulenta, usando su propiedad, todo con sus accesos. Valeria negó con violencia. Eso no es cierto. Mamá nos dio permiso. Dijo que necesitaba ayuda. No dije tranquila, dije que confiaba en ti. No es lo mismo. Renato se echó para atrás en la silla. Estábamos manejando las cosas. Ella ya no puede sola. El agente Morales lo cortó poniendo un montón de papeles en la mesa entre ellos. Esta es una orden de restricción temporal, vigente de inmediato. El impacto del momento rompió el aire el primer cambio real de poder que sentía entre nosotros. Valeria alcanzó los papeles con manos temblorosas. ¿Orden de restricción?, susurró. ¿Contra tu propia hija Rebeca se inclinó hacia adelante? Prohíbe toda interferencia con las finanzas, el correo, la propiedad o la persona de doña Lorena. No pueden tocar sus documentos, no pueden hablar por ella. No pueden entrar a esta casa sin permiso. A Renato se le puso la cara roja. Esto es una locura, no dijo Rebeca tranquila. Esto es legal. Valeria se volvió hacia mí, la voz quebrada. Mamá, no tenías que llegar a esto. Solo queríamos ayudar. La miré a los ojos en los que miré el día que nació. Ojos que ahora tenían pánico en lugar de amor. No estaban ayudando, dije. Estaban robando. El agente Morales agregó. Cualquier intento de contacto violando esta orden será detenido de inmediato. Renato se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Esto no se queda así. Rebeca lo miró con una calma que le cortó las siguientes palabras. Hoy sí se queda así. Y se quedará permanentemente cuando esto pase a juicio. Valeria respiraba entrecortado mirando las firmas en los papeles. La verdad por fin la había alcanzado no con gritos, no con culpa, sino con consecuencias. El agente Morales me asintió. Si se niegan a salir, me avisa. Salieron, no rápido, no con dignidad, solo sacudidos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí el piso firme debajo de mis pies otra vez. La casa quedó rara después de que Valeria y Renato se fueron, como si las paredes mismas esperaran el siguiente paso. Rebeca se quedó, desplegando documentos en la mesa del comedor, acomodándolos en el orden en que los iba a presentar. Marley se sentó cerca de mí, su mano en mi antebrazo, anclándome de una forma que no sabía que necesitaba. Rebeca habló al fin. Tenemos que revisar uno por uno para terminar la declaración. Asentí, aunque se me retorció el estómago. Cuando tocaron justo a tiempo lo sentí hasta los huesos. Valeria y Renato entraron otra vez a la cocina bajo la supervisión del agente Morales, ya sin seguridad, sin arrogancia, solo tensos, pálidos y recelosos. «Siéntense», ordenó Rebeca. Esta vez obedecieron. Rebeca abrió la primera carpeta. Vamos a leer en voz alta cada movimiento en disputa. Sus respuestas quedarán anotadas. Valeria se puso tiesa. Esto es humillante. Rebeca ni parpadeó. Ustedes crearon las circunstancias. Nosotros las documentamos. Marley apretó los labios, conteniendo lo que quería decir. Rebeca empezó. Primer punto, retiro de 18.000 pesos en Hotel Paraíso Cancún. Aprobado con el usuario registrado a nombre de Valeria Montemayor. Valeria tragó duro pero no dijo nada. Segundo, siguió Rebeca. Pago de 27.000 pesos a Spa La Fuente. Mismo usuario. Renato se inclinó. Lorena nos dijo que podíamos usar los fondos para... No mienta, dije tranquila. Mi voz me sorprendió hasta a mí. Nunca aprobé eso. Rebeca miró a Renato. Su afirmación queda como disputada. Se volvió a Valeria. Tercer punto. 15.000 pesos en trajes. El elegante. Explíqueme. La compostura de Valeria se resquebrajó. Renato necesitaba trajes para trabajo. Tenía juntas con prestamistas.
¿Y usaron los ahorros de jubilación de su madre? Presionó Rebeca. Dijo que quería ayudarnos. Estalló Valeria. No dije otra vez. Dije que quería que estuvieran estables. Nunca dije que tomaran sin pedir. Los ojos de Valeria brillaron. Se volvió brusca hacia Renato. Esto es culpa tuya. Tú me dijiste que estaba bien. Tú dijiste que no se daría cuenta. Renato soltó una risa seca. Tú estuviste de acuerdo. Tú eras la que entraba al sistema. Tú eras la que decía que se le estaba yendo la taza. Yo te dije que bajaras el ritmo. El agente Morales dio un paso. Bajen la voz. Pero ninguno podía. La voz de Renato subió. Yo no te dije que falsificaras nada. Valeria se limpió la cara con manos temblorosas. Lo hice porque tú dijiste que no había tiempo. Tú dijiste que los prestamistas amenazaban con demandas. Tú dijiste... Yo no te dije que cometieras fraude. Tú me metiste en todo esto. Sus palabras se enredaron como alambre de púas. Cada acusación cortando más hondo. Los vi deshacerse pedazo a pedazo las mentiras que los tenían juntos, por fin rompiéndose bajo el peso de las pruebas y las consecuencias. Rebeca cerró la carpeta. Doña Lorena ahora tiene prueba documentada de retiros fraudulentos. Acceso no autorizado. Usurpación de identidad. Control financiero coercitivo e intento de fraude inmobiliario. Procederemos con cargos completos. Valeria me miró. El rímel corrido por las mejillas. Mamá, por favor, cometí errores. Pero soy tu hija. Sostuve su mirada. Dejaste de ser mi hija el día que dejaste de importar si yo sobrevivía a lo que me estabas haciendo. Parpadeó fuerte. Una lágrima solitaria cayendo. Y por primera vez desde que empezó todo. No tenía defensa. Valeria no habló varios segundos. Solo miró los papeles, su propia letra, sus propias firmas, los movimientos que ya no podía negar. Luego su cara se vino abajo. Mamá, por favor, susurró. No puedes dejar que hagan esto. No puedes arruinarme la vida por errores. No fueron errores, dije. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero firme, estable de una forma que me era extraña. Sabías exactamente lo que hacías cada vez que entrabas, cada vez que firmabas con mi nombre. Se le cortó la respiración. Estaba desesperada. Yo también contesté. Yo también estaba desesperada porque me quisiera sin quitarme algo. Negó con violencia. Mamá, no digas eso. Tú sabes que te quiero. Sí, pregunté, porque el amor no vacía los ahorros de una mujer. El amor no planea robarle su casa. Valeria alargó las manos temblorosas por encima de la mesa. Déjame arreglarlo. Te devuelvo todo. Te explico todo. Solo no dejes que los juzgados se metan. Renato soltó una risa amarga. No podemos devolverle. Valeria, ni tenemos una mínima parte de... «Cállate», le gritó, y se volvió a mí. «Te lo suplico. Por favor, no me hagas esto». Marley dio un paso al frente. Voz baja. Ella se lo hizo sola. Valeria se encogió. «Tú no te metas. Se queda donde quiera», dije. «Es la única que me ayudó». Mi hija me miró como si la hubiera golpeado, aunque lo único que hice fue decir la verdad. Rebeca cerró la carpeta despacio. «Señora Montemayor, sin importar su súplica emocional, el proceso legal ya empezó. Los trámites están presentados». «¿Qué trámites?», preguntó Valeria. El pánico subiendo otra vez. «¿El congelamiento automático de activos financieros?», dijo Rebeca. «A partir de este momento, ya no tienen acceso a ninguna cuenta de doña Lorena ni vinculada a su perfil. Quedan removidos de todos los roles financieros, formales o informales». Los ojos de Valeria se abrieron horrorizados. «Congelaron las cuentas. No pueden hacer eso. Necesitamos ese dinero para... Tú necesitabas mi vida, la corté, pero es mía». Renato dio un golpe con la palma en la mesa. «Esto es ridículo. Ella estuvo de acuerdo con todo». El agente Morales dio un paso.
Siéntese. Renato se dejó caer. La quijada tensa. Rebeca siguió. Tono controlado. El juzgado también será notificado a los acreedores hipotecarios. Cualquier intento de usar la propiedad de doña Lorena como garantía será marcado como fraudulento. Quedan bloqueados para actuar en su nombre en cualquier capacidad. Valeria se tapó la boca con la mano temblorosa. Las lágrimas le caían entre los dedos. Mamá, por favor. Soy tu hija. Sentí que algo dentro de mí se doblaba suave, no rompiéndose, no endureciéndose, solo acomodándose. Un acomodamiento largo y doloroso de años de esperanza que me negué a soltar. Sé que eres mi hija. Dije suave, por eso duele. Pero no voy a sacrificar lo que me queda de vida por tus errores. Lloró más fuerte, los hombros temblando. ¿Me estás escogiendo a ellos en vez de a mí? Me estoy escogiendo a mí, dije. Las palabras cayeron con un peso que llenó toda la cocina. Valeria me miró con ojos rojos e hinchados, como si no entendiera a la persona sentada enfrente. Como si no reconociera a la mujer que por fin dejó de doblarse. Susurró, apenas audible. Por favor, no me odies. No te odio. Dije, te lloro. Se le cortó la respiración. Marley miró para otro lado, también con lágrimas. Rebeca cerró su libreta. Terminamos por hoy. El agente Morales señaló la puerta. Renato se levantó primero, furioso. Valeria lo siguió, limpiándose la cara, volteando a saberme como esperando que cambiara de opinión. No cambié. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa no se sintió más ligera. Se sintió verdadera. Y la verdad es un peso que por fin puedes cargar sin romperte. Valeria y Renato se fueron 2 días después bajo la supervisión del agente Morales. No me hablaron mientras empacaban. Apenas me miraron. Valeria mantenía la vista baja, los hombros caídos, moviéndose por la casa como quien recoge pedazos de una vida que ya se le escapó entre los dedos. Renato iba más rápido, más enojado, mascullando mientras metía cosas en las maletas. Cuando el agente Morales lo sacó por la puerta, me miró de vuelta. Si regresan sin permiso. Marque de inmediato. Asentí. Gracias. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Por primera vez en meses. La casa no se sentía tensa. No me vigilaba. No escuchaba peleas abajo ni pasos colándose en mi privacidad. Simplemente descansaba. Caminé lento hacia la sala, casi con cuidado, como esperando que el aire se volviera a romper. Pero no había nada más que silencio. No el silencio que ahoga que llegó después de que se fue don Raúl. Uno distinto. Un silencio que dejaba respirar en lugar de quitártelo. Marley se puso a mi lado. ¿Cómo se siente? Me apreté el pecho. Más ligero. Sonrió suave. Te lo mereces. Pasamos la tarde limpiando. No porque estuviera sucio, sino porque necesitaba volver a tocar cada rincón. Reclamarlo centímetro a centímetro. Marley limpiaba las barras mientras yo abría cajones que no me había atrevido a tocar cuando Valeria controlaba el correo. En el cajón de abajo del mueble del pasillo encontré una cajita de madera que don Raúl hizo hace años. La tapa rayada, las bisagras flojas, pero se abrió con el suspiro de siempre. Adentro había fotos bordes descoloridos, sonrisas cálidas, pedazos de mi vida antes de que todo se quebrara. Ahí estaba don Raúl cargando a la bebé Valeria. Ahí Valeria a los 5 años, toda enharinada de hacer galletas. Ahí nuestra pequeña familia en Chapultepec, riendo contra el viento. Se me cortó la respiración. Era tan tierna, susurré. Marley se sentó a mi lado en el piso. La gente cambia. A veces escoge el camino equivocado. Seguí con el dedo el contorno de la sonrisa de don Raúl. No dejo de preguntarme si pude detenerla. Lo intentaste, dijo Marley firme.
Pero ella no quiso parar. Guardé las fotos con cuidado, como si fueran pedazos frágiles de verdad. Cuando me levanté, sentí que el peso en las costillas cambió. Seguía ahí, pero ya no aplastaba. Más tarde subí al cuarto. La luz entraba por la ventana, tocando los rincones que antes eran escondites. Abrí la mesita de noche y encontré la lista que don Raúl escribió años atrás. Cosas que vale la pena guardar. Terminaba con una palabra: tú misma. Cerré los ojos, dejando que eso se asentara dentro. Cuando bajé, Marley estaba en la mesa con los expedientes de Rebeca abiertos alrededor. Me miró al entrar. Abue dijo suave: tenemos que hablar del siguiente paso. Me senté enfrente. La audiencia. Sí. Marley se acomodó el pelo. Rebeca preguntó si quieres declarar. No es obligatorio. Las pruebas son tan fuertes que no necesitas subir al estrado. Pero tu testimonio podría terminar esto más rápido. El cuarto se movió no oscuro, no pesado, solo más lleno de posibilidad, de miedo, de darme cuenta de que paz y justicia no son lo mismo. Marley me miró fijo. No tienes que decidir ahorita. Solo quiero que sepas que tienes opción. Opción. Algo que Valeria me había ido quitando poquito a poco durante meses. Miré la cocina a la que había guardado discusiones susurradas y documentos robados. Ahora guardaba seca mi nieta. Verdad, seguridad. Quiero que me escuchen. Dije bajito, no porque vayan a escuchar, sino porque yo necesito decirlo. Marley asintió, el orgullo suavizándole la cara. Entonces, vas a declarar. Terminamos de limpiar el último cajón mientras caía la tarde afuera. La casa zumbaba de una forma que no había hecho en mucho tiempo firme. Suave, como si exhalara conmigo. Me paré en la puerta de la sala, absorbiendo el silencio. Ya no era soledad, ya no era miedo. Era espacio. Espacio para respirar. Espacio para reconstruir. Espacio para reclamar todo lo que había perdido sin darme cuenta. Y aun con toda esa paz asentándose alrededor, un pensamiento se quedó callado pero insistente. La paz está bien, pero el cierre sería mejor. El Palacio de Justicia de la Ciudad de México se sentía más frío de lo que recordaba. No antipático solo sin adornos. Las paredes sin suavidad. Sin sentimentalismos. Sin lugar donde esconderse. Marley me tomó del brazo mientras pasábamos los filtros, y Rebeca nos alcanzó en el pasillo afuera del juzgado. 12. ¿Lista?, preguntó Rebeca. Tragué saliva. ¿Lista?, asintió una sola vez. Entonces vamos a hacer esto oficial. Adentro. Valeria y Renato estaban en la mesa de los acusados. Valeria se veía frágil, el pelo demasiado peinado. La sonrisa forzada. Una mano temblorosa alisando la falda. Renato se veía rígido. La quijada apretada. Los ojos saltando a cada esquina como buscando salida. No me miraron cuando entré, y yo no dejé de mirarlos. La jueza honorable Carmen Torres tomó su lugar. La mirada filosa. Precisa. Estamos aquí por acusaciones de explotación financiera a adulto vulnerable. Adelante. Abogada. Rebeca se levantó suave. Señora jueza. Las pruebas demostrarán abuso financiero deliberado y sostenido contra mi clienta. Doña Lorena Ramírez, de 72 años. Empezó con los documentos cada uno puesto frente a la jueza con calma definitiva. Retiros fraudulentos. Compras de lujo. Aprobaciones en línea rastreadas al usuario de Valeria. La firma falsificada. El intento de hipoteca. Cada hoja caía como otra piedra en un montón que crecía. Cuando Rebeca terminó, la jueza se volvió a Valeria. Señora Montemayor. ¿Desea responder Valeria? Asintió despacio y se puso de pie. Señora jueza, yo amo a mi madre. Nunca quise hacerle daño. Nos vimos en apuros deudas.
préstamos, amenazas de prestamistas. Pensé que estaba manejando sus finanzas de forma responsable. A veces se confunde, no dije, levantándome antes de darme cuenta. El cuarto se congeló. Miré a la jueza a los ojos. Yo no me confundo. La jueza asintió para que siguiera. Confíe en mi hija. Eso fue todo lo que hice. Valeria intentó, mamá. Por favor, Rebeca, la cortó, señora jueza. Tenemos más. Puso el audio el donde Valeria se burlaba de mi memoria. Se reía de que no me daría cuenta de la hipoteca y admitía usar mi ignorancia como herramienta. La cara de la jueza cambió. No coraje, claridad. Valeria se tapó la boca. Lágrimas cayendo. Renato miró la mesa. Inmóvil. Rebeca siguió. También presentamos declaración del gerente don Héctor Salazar, confirmando que Valeria Montemayor intentó obtener poder financiero completo, haciéndose pasar por su madre hace 3 semanas. La jueza hojeó los documentos. Señora Montemayor, intentó obtener control financiero sin la presencia de su madre. Valeria se limpió la cara. Pensé que necesitaba ayuda. Falsificó su firma, dijo la jueza. Eso no es ayuda. Renato se levantó al fin. Señora jueza, mi negocio, todo mi patrimonio se está derrumbando. Necesitábamos dinero. Cometí errores, pero hice lo que creí necesario para mantenernos a flote. La voz de la jueza se mantuvo firme. Señor Montemayor, la intención no borra el daño. Revisó la última hoja. Con base en las pruebas, dictó las siguientes resoluciones. Valeria alzó la cabeza, los ojos llenos de pavor. Primero dijo la jueza: se remueve permanentemente a Valeria Montemayor de toda autoridad financiera sobre doña Lorena Ramírez. Valeria se encogió. Segundo, el señor Renato Montemayor deberá liquidar sus activos comerciales para resarcir los fondos extraídos. Renato maldijo por lo bajo. Tercero, se ordena la restitución total de todos los retiros documentados. Valeria respiró entrecortado. Marley me apretó la mano. Y cuarto, siguió la jueza. Se agregará al expediente una nota pública que cataloga este asunto como explotación de adulto mayor comprobada. Valeria se desplomó en su silla. No dramático, callado. Como si algo se hubiera roto al fin. Renato susurró furioso. Tú dijiste que nunca llegaría a juicio. Ella no contestó. Solo me miró a su madre como si por primera vez en años me viera claro. La jueza me miró. Doña Lorena, ¿desea agregar algo? Me levanté despacio, apoyando las 2 manos en la mesa delante de mí. Solo esto pasé años creyendo que mi silencio era amor. Hoy me elegí a mí. La jueza sintió una vez, firme. Respetuosa. Este tribunal está con usted. Cuando terminó la audiencia, Valeria se tapó la cara, los hombros temblando. Renato salió furioso sin mirar atrás. Yo me quedé de pie. El peso de lo que acababa de pasar asentándose alrededor, no aplastando, no asustando. Sólido. En el pasillo del juzgado, Rebeca me entregó el paquete final, 3 sobres gruesos, sellados, notariados, con todo el peso del Estado atrás. Los tomé como quien toma a un recién nacido, con cuidado y asombro. Son tuyos ahora, dijo Rebeca. Todas las protecciones, todas las resoluciones, todas las consecuencias. Marley estaba a mi lado. Su mano suave en mi espalda. Abue, lo lograste. No hablé de inmediato. Mis dedos recorrieron las letras grabadas mientras la verdad se asentaba después de meses de miedo, confusión, manipulación y pérdida. Por fin estaba a salvo. Nos sentamos en una banca afuera del juzgado y abrí el primer sobre. Adentro estaba la orden de restitución total. Cada peso que Valeria y Renato me drenaron, cada estancia en hotel, cada retiro de spa, cada traje caro. Cada retiro se devolvería con la liquidación del negocio fallido de Renato. Bien, murmuró Marley. Que sientan lo que tú sentiste.
La segunda orden prohibía a Valeria cualquier herencia, autoridad financiera o rol de cuidadora sobre mí. Límites de por vida, escritos en ley. El tercer documento traía el golpe más duro, una nota pública de explotación de adulto mayor que quedaría pegada a pastilla sus nombres para siempre. No rumor, no malentendido. Hecho, exhalé lento, un suspiro que sentí hasta los pies. Entonces la escuché. Mamá. La voz de Valeria tembló por el pasillo. Se acercó con pasos dudosos, ojos rojos, rímel corrido, hombros encogidos como si esperara un viento que nunca para. «Necesito hablar contigo», susurró. «Por favor». Marley se tensó a mi lado. «La abue no te debe nada», Marley dije suave. «Déjanos un momento». Marley retrocedió hasta donde estaba Rebeca. Aunque no se alejó mucho, Valeria se hundió en la banca a mi lado. Esta vez no intentó tomar mi mano. Tal vez ya sabía que no debía. Mamá dijo, la voz espesa, lo estoy perdiendo todo. Renato me echa la culpa. La casa se fue. El negocio se fue. El dinero. Todo. No sé qué hacer. Cerré la carpeta en mi regazo. No lo perdiste todo hoy. Valeria, lo perdiste el día que decidiste que yo era algo para explotar. Las lágrimas le cayeron rápido, empapándole la cara. Cometí errores. Me desesperé. Pensé que podía arreglarlo antes de que te dieras cuenta. Tú nunca estabas arreglando nada. Dije, solo estabas cavando el hoyo más hondo y usando mi vida para llenarlo. Negó sin fuerza. Soy tu hija. No me des la espalda. La miré fijo. Tú misma te quedaste sin nada el día que intentaste borrarme. Se le cortó la respiración tan fuerte que sonó a jadeo. Entonces eso es todo. Eso es todo, dije. Ojalá aprendas. Ojalá crezcas. Pero no te voy a dar las herramientas para destruirme otra vez. Un silencio largo se estiró entre nosotras. No de odio, no de coraje. Solo final. Cuando se levantó, se veía chiquita alguien parada entre las ruinas de una vida que construyó con sus propias manos. Se fue sin decir más. La voz de Rebeca llegó suave pero firme. Tomaste la única decisión que te mantenía viva. Marley me tomó del brazo. Vámonos a casa. Cuando llegamos a mi casa en Narvarte, el aire se sentía distinto, más limpio, más tranquilo, más verdadero. Entré con una fuerza que ya no temblaba. Marley entró detrás, dejando su mochila en la barra. Abue, lo que te dije lo sostengo. Ya nunca vas a estar sola. Le creí. La siguiente hora limpiamos, platicamos. Reímos bajito cosas normales que se sentían extraordinarias después de tanto miedo. Cuando salió a contestar una llamada, me senté al escritorio viejo de don Raúl y abrí un cuaderno en blanco. Al principio no sabía qué escribía, pero las palabras salieron solas. Un fondo para adultos mayores que sufren abuso financiero. Un fondo para quienes vivieron demasiado tiempo en silencio. Un fondo para mujeres como yo. Cuando Marley volvió a entrar, ya tenía escrito el nombre en la parte de arriba, Fondo Hale, protegiendo a nuestros mayores, restaurando dignidad, reconstruyendo vidas. Los ojos de Marley se abrieron grandes. Abue, esto es increíble. Sonreí. Si yo pude sobrevivirlo, tal vez alguien más también pueda. Apoyó la cabeza en mi hombro. Te estás convirtiendo en la mujer que siempre mereciste ser. Cerré el cuaderno suave. Me estoy eligiendo a mí. Marley. Y se siente como el primer respiro de verdad en años. Esa noche, parada en la puerta de la sala, la casa ya no se sentía grande y vacía. Se sentía amplia como algo recién abierto, lleno de posibilidad en lugar de miedo. Mi mundo no se hizo más pequeño por perder la confianza de mis hijas. Se hizo más grande porque por fin recuperé la mía. Y si estás escuchando mi historia en este momento, dale like, deja tu comentario. Suscríbete para más, porque en algún lugar hay otra mujer como yo.
esperando elegirse a sí misma por primera vez.